Somos la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, FedePharma. Nuestra asociación está integrada por 20 multinacionales de investigación y desarrollo. En FedePharma tenemos como misión promover e impulsar el acceso a medicamentos y tratamientos innovadores que permitan a los pacientes tener vidas más largas, saludables y productivas. En FedePharma consideramos esencial el trabajo en conjunto con las autoridades para el mejoramiento de los sistemas de salud en la región. Somos FedePharma. Buenas noches. En nombre y representación de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, FedePharma, damos a todos ustedes una cordial bienvenida a la tercera sesión de el curso para referentes titular y referentes suplente y responsable local de farmacovigilancia de laboratorios y droguerías en El Salvador. En esta tercera sección se explicarán la gestión de casos individuales de seguridad ICSR y contaremos con, a continuación, ¿verdad? Vamos a recordar algunos detalles que son importantes que ustedes tengan presente a la hora de, que ya hemos aplicado en otras sesiones anteriores, a la hora de trabajar hoy en la noche. Primero, recordarles que los micrófonos y videos están cerrados, que en la sección de preguntas y comentarios se va a habilitar el chat y la sección de preguntas y respuestas será al finalizar la conferencia. También es importante que en la agenda tenemos esta sesión para que ustedes transmitan todas las consultas que deseen y así podernos comunicar con los conferencistas. Dadas estas breves introducciones, a continuación me permito presentar a los ponentes del día de hoy. Les presento a la licenciada Silvia Melissa Ávila Lombo. Ella tiene estudios realizados como bacterióloga de profesión, egresada de la Universidad Mayor de Cundinamarca de Bogotá, con estudios de maestría en ciencias biológicas con énfasis en biotecnología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y con experiencia profesional. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el área de la seguridad de pacientes y farmacovigilancia en la industria farmacéutica, desempeñándose como analista de farmacovigilancia, CTA de Patient Safety, coordinadora regional de farmacovigilancia para la TAM, especialista de farmacovigilancia en Latam y Centroamérica, además de Caribe. Además, contaremos también con la participación del licenciado Juan Diego Zapata Velázquez. Él es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en investigación. Y en el área de farmacología, actualmente se encuentra cursando el segundo año de sus estudios de doctorado en ciencias farmacéuticas de la misma universidad, con una experiencia profesional de 2 años en áreas de farmacovigilancia y asuntos regulatorios. Además, desde hace un año se desempeña como profesor auxiliar de farmacología de la Universidad de Colombia. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestros expositores para que inicien sus ponencias. Bienvenidos todos, la audiencia es suya. Muchas gracias, Sonia. Buenas noches para Shirley, perdón. Muchas gracias a todos por su asistencia. Damos entonces la bienvenida a nuestro módulo de gestión de reportes de casos individuales de seguridad, o ICSR por sus siglas en inglés. Yo soy Silvia Ávila y vamos entonces a iniciar con nuestro módulo. Siguiente, por favor.
Nuestra agenda comprende, primero vamos a abordar los aspectos conceptuales sobre el manejo de reportes de los casos individuales de seguridad. Luego vamos a abordar la clasificación de las reacciones adversas, los métodos de recolección de información, las principales fuentes de recolección de estos reportes, cómo determinamos la validez y seriedad de un caso y las metodologías de evaluación de la causalidad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, cabe resaltar que las opiniones expresadas en esta presentación son propias de los autores y no tienen relación alguna con Fedefarma y MSD. Siguiente. Vamos a iniciar entonces abordando los aspectos conceptuales. Siguiente. Bueno, para ponernos en contexto, quiero recordarles que la OMS ha definido la farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos a los medicamentos o cualquier posible problema relacionado con los fármacos. El propósito de la farmacovigilancia es asegurar que la relación beneficio-riesgo se mantenga favorable a lo largo de todo el ciclo de vida del medicamento. Es decir, desde que se inicia su autorización por primera vez hasta que se retira del mercado o se interrumpe su producción. Siguiente. El alcance de la farmacovigilancia se ha robustecido notablemente en los últimos años y ahora no solo abarca la captura de eventos adversos o reacciones adversas a los medicamentos, sino también errores de medicación, falsificaciones, problemas de calidad, falta de efecto, situaciones de especial interés en farmacovigilancia, usos indebidos o abusos, interacción entre medicamentos o interacciones entre alimentos. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es un evento adverso. Un evento adverso se ha definido como cualquier cambio desfavorable e involuntario en un paciente asociado temporalmente con el uso de un producto medicinal. En este caso no es necesario tener una relación causal directamente con el uso del producto. Siguiente. Acá tenemos un ejemplo donde nos reportan una paciente de género femenino de 52 años de edad, diagnosticada con hipertensión arterial, tratada con losartán hace 5 años. La paciente practica ciclismo con regularidad desde hace aproximadamente 2 años y un día, al salir de su casa, cruzando la calle, es atropellada por un auto y fallece. Es un ejemplo un poco drástico, pero quiero resaltar acá que el fallecimiento de la paciente aparentemente no está relacionado con el consumo del medicamento. Sin embargo, necesitaríamos recopilar más información relacionada con este caso para poder analizar más a fondo el caso y poder saber si de pronto el medicamento le estaba causando una disminución de su agudeza visual o de su capacidad auditiva, lo que no le permitió detectar el vehículo a tiempo para, pues para evitar el accidente. Sin embargo, pues así tal cual nos lo reportan, es un evento adverso sin ninguna relación causal con el medicamento. Siguiente. Una reacción adversa a medicamentos, conocida como RAM, es una reacción nociva y no intencionada que se produce con el uso de un medicamento a dosis usuales utilizadas en el ser humano para bien sea profilaxis, diagnóstico, como terapia o como modulador de una función biológica. En este caso, para definir una reacción adversa a medicamentos, sí debe haber una relación causal del evento con el producto. Siguiente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un paciente de género masculino de 76 años de edad, diagnosticado con insuficiencia cardíaca y arritmias. Y el paciente está anticoagulado con warfarina y presenta una hemorragia nasal debido a que su dosis no ha sido ajustada desde hace 6 meses. En este caso, vemos cómo
el evento, que es el sangrado, la hemorragia nasal, está directamente relacionado con el producto, ya que como manifiestan en el reporte, su dosis no ha sido ajustada desde hace 6 meses. Siguiente. Los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, conocidos como ESAVIS, son los eventos que se producen, los signos, síntomas o patologías que se presentan de manera desfavorable e involuntaria posterior a un evento de vacunación. Siguiente. Ahora tenemos las situaciones especiales. Las situaciones especiales son situaciones que no se consideran eventos adversos, pero que representan información de gran utilidad y de gran importancia e interés en farmacovigilancia. Nos ayudan a contribuir a robustecer los perfiles de seguridad de nuestros productos y se utilizan, su captura se utiliza como con fines de seguimiento y evaluación de posibles tendencias. Dentro de estas situaciones tenemos la exposición antes y durante el embarazo. Son casos donde el embrión o el feto puede haber estado expuesto a medicamentos, ya sea por exposición materna o porque el medicamento sospechoso fue tomado por el padre antes de la concepción. Estos casos deben ser objeto de seguimiento con el fin de recopilar información sobre el resultado del embarazo y adicional, pues con cierta periodicidad se deben hacer los seguimientos y luego posterior al nacimiento del niño para evaluar su estado de salud. Las faltas de efecto también son situaciones especiales de interés en farmacovigilancia, donde expresamente el paciente o el profesional de la salud manifiestan que el producto ya no está funcionando como antes y se sugiere que hay un efecto terapéutico disminuido o una falta de efecto. Comúnmente recibimos casos como estoy tomando la medicación, pero mi condición no ha mejorado, o por ejemplo, cuando el paciente menciona que durante el inicio del tratamiento todos sus síntomas se dieron, se quitaron completamente, pero ahora está presentando nuevamente los mismos síntomas. Las interacciones con alimentos pues están ligadas un poco al tema de hábitos alimenticios de los pacientes. Hay pacientes que pueden consumir sus medicamentos con alimentos que probablemente van a interaccionar con los medicamentos. Alimentos como el café, los cítricos, los lácteos pueden interferir con algún tipo de medicamentos. Las interacciones con otros medicamentos pues son en algunos casos incompatibilidades con los medicamentos. Por ejemplo, tenemos el caso de un paciente que está formulado para su insomnio con un sedante y el paciente presenta una gripa, se automedica con un antigripal, el cual contiene un antihistamínico que va también a generar un efecto sedante y va a tener una somnolencia muy marcada con el uso de estos dos medicamentos, que puede terminar en un accidente si el paciente está manejando un vehículo o maneja maquinaria pesada. Con respecto a la sobredosis, la administración, nos habla de la administración de un producto medicinal por encima de la dosis máxima recomendada según el inserto o las indicaciones aprobadas para este producto. Un ejemplo es que un paciente ingiere 10 tabletas de acetaminofén de 500 miligramos durante todo el día porque piensa que ingiriendo más con una frecuencia menor va a tener un mayor efecto. Sin embargo, el inserto del producto nos dice que son máximo 4 gramos por día. Esto es un ejemplo de la sobredosis. El abuso, sin embargo, es el uso excesivo, intencional, persistente o esporádico de un medicamento que se acompaña de efectos nocivos físicos o psicológicos. Por ejemplo, un paciente que le han formulado un analgésico y el dolor se resuelve, pero el paciente sigue consumiendo este producto para usos recreativos. El mal uso
es cualquier situación en la que un medicamento se usa de manera intencional e inapropiada para una indicación que no está aprobada para este producto. Un claro ejemplo es una mujer que no presenta problemas de azúcar ni de diabetes, toma metformina porque sabe que la va a ayudar a perder peso. Entonces es un mal uso. Siguiente. La exposición ocupacional hace referencia a las exposiciones accidentales durante el ejercicio de los profesionales de salud, ya sea en el área asistencial, cuando están, por ejemplo, un farmacéutico en una central de mezclas, eh, por accidente, no sé, se salpicó o se pinchó con la jeringa que estaba lista para aplicar al paciente, o cuando se está aplicando al paciente también tienen exposición. La exposición accidental es, por ejemplo, cuando un niño toma los medicamentos de algún adulto porque los ve con colores llamativos, formas diferentes y puede pensar que son dulces y los consume. También una exposición accidental puede ser los geles hormonales que se aplican de manera tópica. El paciente lo aplica en su piel y luego abraza y pone sobre su piel la piel expuesta de un niño o de otra persona. Las sospechas de transmisión de agentes infecciosos vía productos medicinales es la clara sospecha de que se está transmitiendo algún agente infeccioso a través de un producto farmacéutico. El uso en indicaciones no aprobadas en la etiqueta, que es el conocido como uso off-label, es el uso para indicaciones, como su nombre lo dice, que no se han aprobado para el territorio en el que se está comercializando este producto. Y, por ejemplo, se está comercializando un producto para el dolor de cabeza y lo usan para el dolor de espalda. Bueno, es un uso muy parecido, pero pues finalmente no ha sido aprobado en el país para este uso, por lo tanto es un uso fuera de aprobación. El beneficio o efecto terapéutico inesperado, pues es el beneficio que ve un paciente en una indicación que no ha sido para la que se formuló el medicamento. Por ejemplo, el paciente formulado con losartán para su hipertensión, adicionalmente tiene diabetes, no ha sido controlada con un medicamento, pero ve que con el tratamiento que está tomando para su hipertensión también se está aliviando se está normalizando sus valores de glicemia en sangre y puede ser un beneficio que no está contemplado en la ficha de seguridad o en el inserto del medicamento. Siguiente. También tenemos los errores de medicación, que son errores que generalmente se presentan en el ejercicio de los profesionales de la salud y está relacionado con la prescripción, etiquetado, denominación, preparación, envasado y la comunicación de la prescripción o de las indicaciones con las que debe tomar un medicamento un paciente. Aquí quiero hacer énfasis que no solamente están involucrados los profesionales de la salud, también pueden estar involucrados los mismos consumidores, los pacientes o sus cuidadores, ya que pueden entender mal las instrucciones o pueden administrar de manera equivocada los medicamentos. Siguiente. Ahora vamos a ver la clasificación de las reacciones adversas con mi compañero Juan Diego. Y muchas gracias, Silvia. Entonces, ya viendo lo que es una reacción adversa, pasamos a ver cómo es que clasificamos usualmente las reacciones adversas. Siguiente, por favor. Entonces, en principio hay varias formas de clasificar las reacciones adversas. Aquí en esta diapositiva esbozo apenas 4 de ellas y vamos a profundizar en algunas de estas.
Está por el mecanismo por el que se producen las reacciones adversas, por la severidad. Cuando hablamos de severidad, hablamos de la magnitud con la que se presentan estas reacciones adversas, la frecuencia con la que se presentan y la esperabilidad, que básicamente se refiere a si la reacción adversa está o no listada en el inserto aprobado y vigente del producto farmacéutico del que estemos hablando. La siguiente, por favor. Entonces, empecemos con la clasificación de las reacciones adversas por el mecanismo en el que ocurren. Esta clasificación es la más común y la más utilizada. Tenemos que son principalmente 6 tipos o 6 categorías en las que podemos clasificar estas reacciones adversas. Están las reacciones adversas tipo A, de augmented en inglés o aumentado en español, que son aquellas reacciones adversas que están relacionadas con el mecanismo de acción del fármaco, pues que está implicado con esa reacción. Estas reacciones por lo general son dosis dependientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la dosis, el nivel de intensidad con que se siente la reacción aumenta, y lo contrario sucede si yo bajo la dosis. Usualmente pues van a ser reacciones adversas que son predecibles, ya que pues si son relacionadas con su mecanismo de acción y conocemos cómo actúa el medicamento, podemos predecir que esa reacción va a ocurrir en un paciente. También podemos decir que las reacciones adversas que se clasifican en esta categoría son las más frecuentes. Y dando un par de ejemplos, tenemos la hemorragia por anticoagulantes, ¿no? Que hace un rato vimos algún ejemplo con Silvia, y también la bradicardia mm, asociada al uso de beta bloqueadores. Es esperable y está relacionada directamente con su mecanismo de acción. Por el contrario, tenemos las reacciones de tipo B, que son las reacciones B, es por bizarro en inglés, eh, significando pues raro en español. Estas, pues al contrario que las A, no son relacionadas con el mecanismo de acción del fármaco, por lo tanto van a ser más bien impredecibles, y el mecanismo por el cual ocurren es más bien un mecanismo inmunológico. Son reacciones entonces inmunomediadas, y si no se tratan adecuadamente y oportunamente pueden llegar a ser mortales. Por su característica de ser raras, pues son aquellas que se presentan con menor frecuencia, y algunos ejemplos pues son las reacciones anafilácticas por el uso de penicilinas y las reacciones idiosincráticas en general. También tenemos las reacciones de tipo C, significando crónico, y son aquellas que aparecen tras el uso prolongado de un fármaco. Es decir, no van a aparecer ni en un día, usualmente ni siquiera en una semana, sino después de un largo periodo de tiempo en el que el paciente está con una terapia con el determinado fármaco. El mecanismo por el cual se produce usualmente es por la acumulación del fármaco y porque suceden mecanismos celulares adaptativos como una respuesta del cuerpo a adaptarse a ese agente externo que es el fármaco, ¿no? Decimos usualmente que estas reacciones son dosis y tiempo dependientes, es decir, que dependen de la dosis que le demos al paciente y, como su nombre lo indica, crónico, ¿no? Y ya lo hemos nombrado, pues dependen del tiempo durante el cual se le administre ese fármaco. Un ejemplo muy claro acá es el síndrome de Cushing, causado por el uso prolongado de corticosteroides, y también dentro de esta categoría podemos clasificar lo que es la farmacodependencia. La siguiente, por favor. Tenemos también las reacciones de tipo D, de delayed en inglés o demoradas en español. Aparecen también tiempo después, pero estas incluso podrían aparecer después de suspender el tratamiento. Y aquí me gustaría pues recalcar la importancia de conocer la existencia de este tipo de reacciones, porque en principio nosotros podemos recibir algún reporte de un paciente que tuvo una reacción, no sé,
un mes después de suspender su tratamiento farmacológico y por lógica nosotros en principio podríamos descartar esa reacción porque como que no es lógico que pase, pero sí pasa. Usualmente pues pueden ocurrir meses, incluso años después o darse en generaciones siguientes a la persona que se expuso al medicamento. Claros ejemplos aquí de reacciones de este tipo es la teratogénesis y la carcinogénesis también causada por los mismos agentes antineoplásicos. Tenemos también, por otro lado, las reacciones de tipo E de end of treatment o fin de tratamiento que se dan cuando suspendemos un fármaco de manera abrupta, bruscamente. Eh, Esto es especial de algunos tipos de fármacos en los cuales se puede observar un efecto rebote, significando que aquellos síntomas que se están tratando con ese fármaco se van a exacerbar al momento en que nosotros suspendamos abruptamente ese tratamiento. ¿Cómo las evitamos? Muy sencillo, retirando el fármaco de manera paulatina y algunos ejemplos de este tipo de reacciones van a ser convulsiones en pacientes que estén en un tratamiento con algún anticonvulsivante. Aquí les pongo fenobarbital, pero usualmente pues podría pasar con cualquiera y pues que lleven un tratamiento prolongado y de la nada suspendan su tratamiento. Es muy posible que ese paciente pues presente un episodio convulsivo apenas se le retire eh, la dosis que necesita. Aquí también se pueden categorizar lo que son todos los síndromes de retirada de fármaco, que son como síndromes de abstinencia, ¿no? Y por último tenemos aquellas de tipo F, de failure en inglés o falla en español. Y aquí lo que clasificamos es básicamente el fallo terapéutico. Eh, Puede tener muchas causas ese fallo terapéutico, muchas veces está relacionado con la dosis, el paciente no se está tomando la dosis que necesita, habría que hacer un ajuste de dosis en ese caso, puede relacionarse con interacciones con otros medicamentos, con alimentos, con suplementos, o también con una falta de adherencia por parte del paciente a la terapia, ¿no? Son muy comunes también que suceda. Y bueno, un ejemplo es una falta de eficacia cualquiera, no sé, un antihipertensivo no le funciona al paciente para controlar sus niveles de presión arterial. Siguiente, por favor. Otra manera de clasificar las reacciones adversas es por su severidad. Y como ya les adelantaba hace un par de diapositivas, cuando hablamos de severidad, hablamos de la magnitud con la cual el paciente experimenta pues, esa reacción adversa. Entonces van desde las leves hasta hasta las mortales, perdón, pasando por las moderadas y las graves. Las leves son aquellas reacciones adversas que no van a interferir con las actividades habituales del paciente pues, que sufre esta reacción adversa. ¿Por qué? Porque son reacciones autolimitadas. Los síntomas, no sé, si es un dolor de cabeza, va a ser muy leve, autolimitada en el sentido en que se van a resolver rápido, pronto, usualmente en unos minutos o unas horas, y no requieren tratamiento de ningún tipo, ni farmacológico, ¿no? Ejemplos, reacciones gastrointestinales que casi todos los fármacos las pueden suscitar, dolor de cabeza o fatiga, pues que sean de carácter leve, ¿no? Si ya hablamos, aumentamos la intensidad de las reacciones adversas, pasamos a las moderadas. Cuando una reacción adversa es moderada, quiere decir que interfiere ya con las actividades cotidianas del paciente que está sufriendo esa reacción adversa y por lo tanto van a requerir una intervención médica, posiblemente una intervención farmacológica para resolverla y que pues el paciente pueda retomar esas actividades. Algunos ejemplos son pues, erupciones en la piel, alteraciones visuales que claramente pues, nos van a afectar nuestro funcionamiento y nuestras actividades cotidianas y temblores son ejemplos. Cuando hablamos de reacciones graves, ya hablamos de reacciones que pueden ser potencialmente mortales si no se intervienen
terapéuticamente o quirúrgicamente, puede ser médicamente en general o de manera oportuna. Usualmente estas reacciones van a requerir, bien sea o de hospitalización o pueden generar discapacidades en los pacientes o, no sé, si estamos hablando de una mujer embarazada que está consumiendo un medicamento que le generó una reacción adversa grave, pues le puede generar malformaciones congénitas al bebé. Y hablamos, por último, de reacciones adversas mortales, básicamente cuando una reacción adversa grave no se trató a tiempo y pues como consecuencia el paciente falleció. Em, Esas son las 4 categorías que usualmente usamos para clasificar una reacción adversa por su severidad. Siguiente. También tenemos una clasificación que es muy común, se usa mucho en la epidemiología, que básicamente, que es por frecuencia y básicamente nos mide el nivel de incidencia de estas reacciones adversas. Entonces vamos desde la muy frecuente hasta la muy rara. ¿Y de qué va a depender esto? Pues de la frecuencia con la que se presente. Las muy frecuentes se van a presentar en el 10% o más de los pacientes que se exponen al uso del medicamento. Las frecuentes, entonces ya la frecuencia es un poco menor, del 1% al 10%. Luego así vamos a las poco frecuentes, desde el 0.1 al 1%. Las raras desde el 0.01 al 0.1%, hasta llegar a las muy raras, que son del 0.001% o menos de los pacientes que consumen el medicamento, pues las van a experimentar. Siguiente. Y ya viendo estas clasificaciones de las reacciones adversas, pasamos a los métodos de recolección de la información, que básicamente lo que vamos a hablar aquí es qué se hace en farmacovigilancia para detectar estas reacciones adversas o los métodos que se utilizan. Cuando hablamos de métodos de recolección de información en farmacovigilancia, ustedes se preguntarán qué métodos existen para detectar las reacciones adversas. Entonces aquí es cuando hablamos de la farmacovigilancia pasiva y la farmacovigilancia activa. Entonces hablemos de cada una de estos métodos que hay en la farmacovigilancia. Siguiente. Empezando por la farmacovigilancia pasiva. Este es el enfoque tradicional de la farmacovigilancia y es el más usado. Y su nombre ya nos sugiere que pues la farmacovigilancia pasiva trata de básicamente sentarse a esperar a que nos lleguen notificaciones de manera espontánea de eventos adversos que ocurren durante el uso de algún medicamento. ¿Quiénes reportan estos eventos adversos? Pues aquellas personas que están más involucradas en el uso de estos, los mismos pacientes o sus familiares, los profesionales sanitarios, ¿no? Médicos, farmacéuticos, enfermeras, etcétera, y las mismas compañías farmacéuticas también pueden ser fuente de estas notificaciones espontáneas de eventos adversos. Y en ese sentido, cuando hablamos de farmacovigilancia pasiva, nos enfocamos más en todo lo que son las actividades de gestión de estas notificaciones que recibimos de manera espontánea. ¿Cuáles actividades son estas? Pues todas las actividades que se hacen para identificarlas, ¿no? Para almacenarlas en bases de datos, para hacer evaluación y análisis de estos eventos adversos reportados y para hacer detección de señales. Cuando hablamos de señales en farmacovigilancia, hablamos de una nueva información acerca, no sé, de un nuevo posible o una nueva posible reacción adversa que está causando un fármaco en una población que nunca antes habíamos visto. Eso básicamente es una señal. Siguiente. Eh, entonces, ¿cómo es el flujo de información en este tipo o en esta metodología de la farmacovigilancia? Entonces, como ya habíamos dicho, se basa en la recolección de los reportes que son voluntarios o espontáneos, que se componen de un
reportante o un reportero, ¿no? La persona que reporta ese evento adverso, hay un paciente involucrado aquí, hay un producto, en este caso pues hablamos de un medicamento o un fármaco, y pues hay un evento o una reacción adversa asociada o no al uso de ese medicamento. Todo esto constituye lo que es una sospecha de reacción adversa. ¿Por qué es una sospecha? Porque pues todavía no la hemos evaluado, ¿no? Usualmente, pues estas sospechas las vamos a tener que someter o notificar a las agencias regulatorias de cada país, y estas se van a almacenar en bases de datos centralizadas en donde van a pasar a el proceso de análisis y evaluación de estas reacciones adversas para, entre otras cosas, la detección de señales que les venía nombrando. Siguiente. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene la farmacovigilancia pasiva? La farmacovigilancia pasiva, como les decía, es el enfoque más usado en la farmacovigilancia, y la principal ventaja es que nos permite identificar esas señales. Y si identificamos esas señales a tiempo y las estudiamos y las evaluamos, pues nos permite fortalecer el perfil de seguridad de los medicamentos que están en el mercado. Es una metodología que tiene alta sensibilidad en el sentido en que puede detectar reacciones adversas que ocurren con muy baja frecuencia. Entonces, hace unas diapositivas veíamos que hay reacciones que ocurren solo en el 0.001%, 0.0001% de la población que usa el medicamento, y eso es muy difícil de detectar, sobre todo en las etapas clínicas de investigación del mismo, pero la farmacovigilancia pasiva nos permite detectarlas ya cuando se están usando a nivel de mercado. También, en principio, el alcance de esta metodología, pues son todos los medicamentos que estén en el mercado, ¿no? Porque si nos vamos a basar en que vamos a esperar a que nos notifiquen esas reacciones adversas, pues los pacientes y los médicos están usando en principio todos los fármacos que están en el mercado, y en principio podrían haber notificaciones de todos los fármacos o medicamentos que se están usando en el mercado. Sin embargo, pues también tiene sus desventajas, y sobre todo en la población latinoamericana, y es que no hay una cultura de reportabilidad, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a reportar, no sé, que me tomé un medicamento para la gastritis, pero me dio un dolor de cabeza. No, pues eso, si acaso se lo digo a mi familiar y ya, pero no lo reportamos a través de las vías que debería hacerse. Por esto, pues, si usáramos solo la farmacovigilancia pasiva, pues existiría un infrarreporte, ya que todo lo que sucede no se está notificando. Y también, pues, es una metodología que no permite cuantificar el riesgo. Y cuando hablo de riesgo, hablo más bien de incidencia. Si nosotros recibimos solo notificaciones de reacciones adversas y las almacenamos en una base de datos, no tenemos y tenemos, no sé, una población que sufrió esas reacciones adversas, pero no tenemos contra qué comparar. Es decir, no podemos determinar cuántos pacientes, de cuántos pacientes que usaron X medicamento, pues sufrieron efectivamente esa reacción adversa. ¿Por qué? Porque no sabemos en principio cuántos pacientes la están usando. Eh, a eso me refiero cuando digo que no permiten cuantificar el riesgo. Siguiente. Y digamos que para resolver esas desventajas de la farmacovigilancia pasiva, pues por el contrario tenemos lo que es la farmacovigilancia em, activa. Traje aquí la definición de la Organización Panamericana de la Salud, que dice que la farmacovigilancia activa básicamente consiste en la aplicación de procedimientos basados en la recolección sistemática y detallada de datos sobre los efectos perjudiciales que pueden suponerse inducidos por medicamentos. En palabras más coloquiales, ¿qué significa eso? Pues que cuando hacemos farmacovigilancia activa,
nosotros tomamos la iniciativa de salir a buscar e identificar esos eventos adversos. Diseñamos metodologías enfocadas en identificarlos. La siguiente, por favor. Entonces decimos que esto es una aproximación metódica en el sentido en que siempre hay una metodología que está definida previamente y que es diseñada específicamente, repito, para detectar los eventos adversos que están ocurriendo en una determinada población que usa los medicamentos. Esto se puede hacer de muchas formas, aquí solo traje algunas de ellas, pero podría ser revisión de historias médicas, electrónicas. Hoy en día, pues que las historias médicas están digitalizadas, es mucho más fácil de hacer. También revisión y estudios de bases de datos, por ejemplo, de aseguradores en salud. Y se pueden hacer, digamos que estudios epidemiológicos un poco más metódicos, como los estudios transversales, que básicamente hace uso de encuestas para caracterizar a una población en un determinado punto de tiempo, y los estudios de cohortes, que lo que hacen es seguir a los pacientes que están tomando una determinada terapia durante un periodo de tiempo y ver cuál fue la incidencia de ese evento adverso en esa población. Y podemos compararlo con una población, con un comparador, ¿no? Que va a ser una población que no está recibiendo el medicamento. Esto no se podía hacer con la farmacovigilancia pasiva, entonces digamos que la farmacovigilancia activa suple esa parte. La siguiente. Y también les traje aquí en qué escenarios se podría recomendar que se haga más o que se utilice más esta aproximación de la farmacología según la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ellos nos recomiendan 5 escenarios. El primero de ellos es cuando hablamos de medicamentos nuevos que han sido autorizados a partir de ensayos clínicos que de por sí son insuficientes para demostrar que el medicamento o el producto farmacéutico es lo suficientemente seguro para su uso en toda la población. ¿Cuándo sucede eso? Pues en situaciones de emergencia sanitaria, ¿no? Y creo que fue un claro ejemplo de eso. Sucedió con las vacunas contra la COVID-19, que fueron aprobadas en un tiempo récord, pero esa aprobación en tiempo récord pues lleva detrás que la vara o el nivel de exigencia en la calidad y la cantidad de ensayos clínicos pues era un poco menor. Un segundo escenario en el que se recomienda es cuando hay reposicionamiento de medicamentos a nuevas indicaciones o que son reposicionados a nuevas poblaciones, que precisamente ese es el tercer escenario, cuando no tenemos información suficiente, sobre todo de la seguridad del medicamento sobre poblaciones especiales, piensan niños, embarazadas, ya que usualmente en los estudios clínicos estas poblaciones por consideraciones éticas no se incluyen en esa población de estudio. Entonces, en principio no tenemos datos sobre cómo actúa un medicamento o sobre cómo es el perfil de seguridad de un medicamento en niños, embarazadas o en poblaciones especiales. eh, por lo tanto, si un medicamento está expandiendo su uso, ha demostrado en el mercado que es seguro, pero entonces está empezando a expandir su uso a poblaciones como estas, niños o embarazadas, pues hay que estar muy activos y vigilar qué es lo que va a pasar con la seguridad de ese medicamento para mantener su perfil de riesgo-beneficio, como lo comentaba mi compañera Silvia, pues de manera favorable. Un cuarto escenario es cuando no hay información suficiente sobre la seguridad del medicamento a largo plazo. Y esto es muy común porque usualmente los estudios clínicos pues tienen un horizonte temporal bastante corto o más bien limitado.
desde la farmacovigilancia, nuestro horizonte temporal pues es mucho más amplio y podemos observar el comportamiento de un fármaco en una población durante un periodo de tiempo mucho más prolongado. Y también se recomienda o se recomiendan usar metodologías de farmacovigilancia activa cuando queremos confirmar o refutar esas señales de seguridad que podemos detectar a través de la farmacovigilancia pasiva. Siguiente. Y acá siguen con mi compañera Silvia. Muchas gracias, Juan Diego. Bueno, ahora vamos a abordar el tema de cómo determinar la validez y seriedad de los casos de ICSRs. Siguiente. Bueno, los ICSRs, como su sigla en inglés indica, Individual Case Safety Reports, según las guías de la ICH, hace referencia al formato y contenido para la presentación de un informe individual de sospechas de reacciones adversas con relación a un medicamento que ocurre en un solo paciente en un determinado momento. Siguiente. Entonces, para determinar la validez de un reporte, necesitamos 4 requisitos mínimos, 4 elementos mínimos para validarlo. El primero de ellos es el paciente. Cualquier dato que nos valide un paciente, que nos permita identificar un paciente, es válido. Entonces, podemos encontrar aquí iniciales, número de identificación, grupo etario, podemos hablar de niños, ancianos, adultos, género también, masculino, femenino, y cualquier otro identificador. También necesitamos tener un reportero o reportante identificable. ¿Qué quiere decir esto? Que sea la persona, la fuente primaria que conoció el evento adverso o la reacción adversa. ¿Cómo podemos identificar un reportero? Podemos con un título, por ejemplo, el médico, el farmacéutico, el abogado cuando son casos legales, el autor de un artículo de literatura científica o el consumidor, el paciente, el familiar, el conocido, el amigo, cualquier título que nos dé luces sobre un reportero identificable ya nos empieza a validar este aspecto. Un evento adverso, que pues ya vimos que es un evento adverso, una reacción adversa. Y un producto sospechoso. Estos son los 4 criterios que nos validan un caso y que en lo posible pues es el ideal de tener esta información. Siguiente. ¿Cómo identificamos un caso no válido? Un caso no válido es un caso que no cumple con al menos uno de esos criterios. Si tenemos todo menos el paciente, por ejemplo, el médico nos reporta que tiene un grupo de pacientes que presentó eventos adversos después de vacunarse con un producto X, con una vacuna X. Tenemos el producto, que es la vacuna, tenemos el reportante, que es el médico, tenemos un grupo de pacientes que no estamos identificando, no sabemos si son hombres, si son mujeres, no sabemos cuántos son, no sabemos edades, no sabemos absolutamente nada de los pacientes. Y tampoco tenemos el evento. Nos están informando que tuvo un evento adverso, pero no nos están indicando cuál es el evento adverso. Estos casos no válidos deben capturarse en las bases de datos de nuestras compañías para incluirlos en actividades de vigilancia y señalización de información de seguridad y por lo tanto se requieren realizar seguimientos para poder capturar toda la información posible para validarlo y realizar un análisis más profundo. Aquí también cabe resaltar que para poder reportar estos casos, para poder reportar información de seguridad de productos farmacéuticos, debemos validar el caso y adicional tener en cuenta todos los requerimientos de la autoridad y las regulaciones vigentes del territorio donde estemos desempeñando las labores de farmacovigilancia, que ya más adelante nos los va a aclarar la doctora Palomo. Siguiente, por favor. ¿Cómo evaluamos seriedad?
Los reportes de eventos de seguridad se clasifican como serios y no serios, como nos mostró Juan Diego unas diapositivas atrás. Siguiente. Para clasificar un evento adverso como serio, necesitamos saber en qué terminó el evento o qué causó el evento para poder determinar si es serio o no serio. Si el evento causó la muerte del paciente, es evidentemente un evento adverso serio. Si el evento adverso ocasionó la hospitalización o prolongó la hospitalización de un paciente, es un evento adverso serio. Si puso en riesgo la vida del paciente, es un evento adverso serio. Estas reacciones, la seriedad de las reacciones hay que evaluarlas al momento en el que se presentan, ¿sí? No podemos, por ejemplo, una amenaza en la vida no se puede evaluar por una situación que hipotéticamente habría podido causar la muerte del paciente si hubiera sido más grave. Tiene que evaluarse en el momento en el que se presenta. Si la reacción en el momento en el que se presentó puso en riesgo la vida del paciente. La discapacidad hace referencia a que el paciente sufrió una interrupción sustancial de sus capacidades para llevar a cabo ciertas funciones. Por ejemplo, un cambio significativo, persistente o permanente en su condición física, en su estructura física, y también ausencias prolongadas del trabajo o de sus actividades escolares. También si el paciente a causa del evento tuvo que empezar a usar silla de ruedas o caminador o le alteró definitivamente sus características físicas, por ejemplo, perdió la visión, eso sería una discapacidad y representaría un evento adverso serio. Una anomalía congénita, como les mencionaba también antes, se evalúa como el retraso en el desarrollo en el feto o en el recién nacido. También aquí caben los reportes de muertes fetales, los abortos espontáneos y los reportes de sospechas de eventos adversos o de reacciones adversas en los recién nacidos. El criterio de médicamente significativos son eventos adversos que pueden poner en peligro al paciente y que requieren una intervención médica o quirúrgica para poder evitar otro desenlace como los que ya vimos, la muerte, que ponga en riesgo su vida o que genere hospitalizaciones o anomalías congénitas. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo vamos a verificar esa información de seguridad. La información de la gestión de los casos de reportes individuales de seguridad debe realizarse de acuerdo al principio de veracidad de los datos suministrados. Toda la información que recibimos debe poder ser contrastada y verificada con el documento fuente. El documento fuente es el documento inicial que recibimos de un reporte de evento adverso. Esto puede ser una carta, puede ser una llamada telefónica que se transcribió en un documento electrónico y fue enviado al laboratorio o al titular del registro sanitario. Puede ser un correo electrónico. Podemos tener varios escenarios. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo valoramos esta calidad? Primero, debemos tener en cuenta los 4 datos mínimos, que son paciente, reportero, evento y producto sospechoso. Ya teniendo esto, podemos empezar a evaluar nuestro caso. Tenemos que tener en cuenta el día 0, que es el día en el que el reportero primario se enteró de la información de la persona que nos está comunicando. Por ejemplo, un representante de ventas del titular del registro sanitario se enteró en su visita de hoy al médico, se enteró que el médico tenía un paciente que falleció hace 2 años y que relaciona su fallecimiento con una progresión de la enfermedad con uno de los productos que comercializa el titular del registro sanitario para el cual trabaja ese visitador médico. El día 0 es el día en el que el visitador se está enterando de la información, así el paciente haya fallecido 2 años atrás. Entonces ya validamos la fecha en la que se enteran de la información. Debemos realizar una evaluación de duplicidad
por eso es tan importante que se cuente con bases de datos consistentes donde podamos ir a buscar si este caso ya había sido reportado previamente o si corresponde también a un seguimiento de un caso inicial que se pudo haber reportado previamente. Y la información adicional, que es la información que nos ayuda a evaluar con mayor profundidad y con mayor criticidad el evento que nos están reportando. Esta información hace referencia a todas las características de la terapia sospechosa, fechas de inicio, fechas de fin de la terapia, si se retiró el medicamento a causa del evento, qué pasó con el medicamento, con el evento, perdón, al retirar el medicamento, si se reexpuso al paciente al medicamento, las vías de administración, la dosis, la frecuencia, la indicación, también otros datos como la medicación concomitante y antecedentes clínicos del paciente. Es importante contar con la historia clínica, pues, en los casos que sea posible. Debemos también procurar verificar si tenemos información del médico tratante o del profesional que está atendiendo a este paciente con el fin de poderlo contactar y confirmar esta información con el médico tratante. Siguiente. Entonces es aquí donde reviste gran importancia la actividad de seguimientos. Cuando nosotros recibimos un evento adverso, dependiendo la seriedad o dependiendo si tenemos la información completa, se hace necesario realizar un seguimiento para completar toda la información que requerimos y poder hacer un análisis más profundo y detallado del evento. Entonces, hay eventos que requieren siempre un seguimiento. Estos seguimientos deben hacerse siempre y cuando contemos con la autorización del reportante para ser contactado y en caso de que tengamos un reporte por un paciente o un consumidor, siempre debemos buscar la manera de obtener los datos del profesional sanitario que lo está atendiendo para poder tener una confirmación médica de esta información. Entonces, hay eventos de especial interés como los eventos de embarazo que les mencionábamos antes, que son eventos que revisten un interés especial en farmacovigilancia porque son poblaciones que no han sido estudiadas en las fases preclínicas de los medicamentos por cuestiones éticas. Entonces es necesario hacer unos seguimientos periódicos durante el embarazo si conocemos que el feto ha sido expuesto a un medicamento durante, antes o del embarazo, ¿no? Y adicionalmente hay que hacer un seguimiento cuando, al momento del nacimiento del bebé para evaluar su estado de salud hasta cierto tiempo. En los fallecimientos también es muy importante hacer estos seguimientos porque requerimos de fechas, requerimos de las fechas de fallecimiento, las fechas de inicio y fin de las terapias, toda la historia clínica, pues en caso de ser posible, si se hizo autopsia, cuál fue la razón de la muerte del paciente, si fue causada, para poder hacer un análisis de causalidad más completo en estos casos. Para hacer estos seguimientos se requieren cuestionarios específicos, también dependiendo los casos que se presentan con ciertos medicamentos. Para ciertos medicamentos hay ciertos cuestionarios que se orientan específicamente a obtener cierta información que se conoce que puede ser de ayuda dependiendo del medicamento. Por ejemplo, con los medicamentos biológicos. Con los medicamentos biológicos se requiere sobre todo confirmar el nombre del medicamento, ojalá sea el nombre comercial del medicamento y el número de lote, la fecha de vencimiento, cómo se aplicó y cuál fue como la vía en la que llegó el medicamento al paciente.
También tenemos que tener en cuenta la seriedad para determinar los tiempos de seguimiento. Hay eventos que requieren seguimientos inmediatos, como los de fallecimiento, y hay otros eventos que requieren unos tiempos más flexibles, de pronto los casos no serios. También hay que guiarnos por la regulación, qué tiempos estipulan las regulaciones para poder llevar a cabo estos seguimientos. Lo ideal con estos seguimientos es hacer un seguimiento o abordar a los consumidores o a los reportantes, ya sean profesionales de la salud, de una manera amigable, porque la idea es obtener la mayor cantidad de información posible respecto a los eventos y lo que nos favorece más pues es poder abordar con agrado a los reportantes y nos puedan brindar toda la información completa. Esto lo digo porque muchas veces hay cuestionarios que son muy largos, que son muy específicos, que son de pronto a veces un poco enredados para los reportantes. Por ejemplo, un paciente generalmente no va a poder contestar la misma información que podría contestar un médico, entonces hay que saber también dirigir estos seguimientos. Las metodologías, pues podemos abordarlo dependiendo los datos de contacto que tengamos, las autorizaciones que tengamos, podemos abordarlo de manera telefónica, que es una manera más directa y un poco más personalizado de hacerlo, a través de los cuestionarios específicos enviados vía correo electrónico o a través de cartas físicas a los médicos. Este último método pues ya no se usa tanto, pero también es una opción en caso, pues depende de los casos que nos hayan reportado. Siguiente. Ahora los dejo entonces con Juan Diego de nuevo para ver la evaluación de causalidad de los eventos adversos. Ok, muchas gracias, Silvia. Para finalizar, vamos a ver, bueno, en el principio hablábamos que una reacción adversa es una reacción adversa a comparación de un evento adverso porque existe una relación causal entre el uso del fármaco o el medicamento y este evento pues, que le ocurre al paciente. Pero vamos a ver cómo se evalúa que evidentemente hay una relación causal entre el medicamento y el evento que sucedió. Entonces, la siguiente, por favor. Cuando hablamos de evaluación de causalidad, nosotros hablamos de metodologías que son usadas para estimar qué tanto se relaciona la ocurrencia de una reacción adversa, ¿no? Y la exposición a un determinado fármaco. Cuando nosotros hablamos igualmente de la evaluación de causalidad, sí o sí tenemos que hablar de los criterios de Bradford Hill. ¿Quién fue Bradford Hill? Fue un médico epidemiólogo inglés que, entre otras cosas, fue la primera persona en evidenciar la relación causal entre el tabaquismo y el desarrollo de cáncer pulmonar. Y él nos postuló como unos criterios, que son estos 9 criterios, para hacer, o criterios que se deben cumplir para que haya una relación causal en este contexto, pues, entre la exposición a un fármaco y la ocurrencia de un evento adverso. ¿Cuáles son esos criterios? Vamos a repasar brevemente uno por uno de estos que vemos en la diapositiva. Entonces, el primero de ellos es la fuerza de asociación. Cuando hablamos de fuerza de asociación, nos tenemos que preguntar qué tanto se relaciona la exposición al fármaco con el evento que sucedió. Esto es en términos estadísticos. En otras palabras, si decimos que el 100% de los pacientes que toman un medicamento vasodilatador sufrió de dolor de cabeza, pues la fuerza de asociación es bastante fuerte. Pero si por el contrario yo le administré el mismo un medicamento vasodilatador más bien a 1000 pacientes, pero ninguno sufrió dolor de cabeza, pues la fuerza de asociación es débil, ¿no? También tenemos el criterio de consistencia o reproducibilidad. Aquí
digamos que la relación causal se vuelve más fuerte si nosotros tenemos una misma observación del evento adverso en poblaciones, lugares y también contextos que sean distintos. No es lo mismo reportar, sigo con el mismo ejemplo, que acá yo estoy en este momento en Bogotá, en Colombia, las personas que usan los medicamentos vasodilatadores sufren de dolor de cabeza. Si yo solo cuento con esa información, pues digamos que es una información muy escueta que no me sirve para soportar una relación causal. Pero si yo tengo estudios de otros países y de otros continentes, ¿no? De África, de Europa o del norte de América, con diferentes poblaciones, diferentes digamos que circunstancias, pues ya la relación, este criterio de consistencia es mucho más fuerte y podríamos pensar que esa relación causal es en ese sentido también más fuerte. Tenemos el criterio de especificidad, que lo que quiere decir es que la exposición a la gente, en este caso el fármaco, ¿no? Debería causar un único efecto o un único evento adverso. Este criterio, la verdad, ha sido bastante criticado porque hoy en día sabemos que si nos exponemos al uso de un fármaco, pues el fármaco no va a suscitar un único efecto fisiológico, sea benéfico o no benéfico, sino que va a causar múltiples eventos o sucesos pues, fisiológicos. Otra manera de ver este criterio es si existen causas alternativas que puedan explicar la ocurrencia de la reacción o el evento adverso que ocurrió durante el uso del medicamento. Tenemos también el criterio de temporalidad, que este es quizás el criterio que es universalmente aceptado porque es apenas lógico que se debe cumplir. Y básicamente la temporalidad nos dice que la causa debe preceder al efecto. En este contexto, pues la exposición o el uso del fármaco debe ser antes de que suceda el evento o la reacción adversa. Si es al revés, pues de entrada casi que lo podemos descartar porque no es lógico que primero ocurra un evento adverso y después me exponga el fármaco. Pues lo lógico es pensar que el fármaco no causó ese evento adverso, ¿no? También tenemos el criterio de gradiente biológico, que cuando hablamos de gradiente biológico, hablamos de esa relación dosis-respuesta. Entonces aquí se evalúa si existe o no una relación dosis-respuesta entre pues el fármaco, si aumento la dosis, aumenta el evento adverso o si lo disminuyo, disminuye el evento adverso. Esto nos podría dar luces acerca de si el fármaco es evidentemente pues un agente causal de ese evento adverso. Similar a este criterio pues está la plausibilidad biológica. Entonces, aquí hablamos de si existen mecanismos que expliquen, usualmente mecanismos moleculares que expliquen esta reacción adversa. Este criterio tiene una desventaja y es que pues nosotros no conocemos cómo actúan 100% todo un fármaco, por así decirlo, en el cuerpo humano. Entonces hay funciones fisiológicas que puede afectar ese fármaco, pero que nosotros no las conocemos. Entonces nos limita el nivel de conocimiento. También está el criterio de coherencia, que básicamente nos dice que ese evento adverso relacionado con el uso del fármaco, pues tiene que tener un sentido, ¿no? A la luz del conocimiento que hoy tenemos acerca, pues, de ese fármaco y de la patología y demás. No puede contradecir lo que ya está, pues digamos, universalmente aceptado por la ciencia. También pues tiene limitaciones en que pues nosotros no conocemos 100% todo lo que sucede cuando consumimos un fármaco, ¿no? Está el criterio de experimento. Aquí Bradford Hill nos dice que
pues si existen experimentos diseñados para demostrar que ese agente causal, es decir, el fármaco, causó el evento adverso, pues mucho mejor, ¿no? Porque ya es evidencia fue construida a partir de estudios que se diseñaron específicamente para demostrar o descartar que hay una relación causal. Y por último tenemos el criterio de analogía, que en este caso Bradford Hill nos dice que esta relación causal se puede fortalecer si existen fármacos análogos que causen el mismo efecto adverso. Básicamente es eso. La siguiente, por favor. En la evaluación de causalidad también son muy importantes estos dos conceptos, que es el D-Challenge y el Re-Challenge. El D-Challenge, en términos muy sencillos, prácticamente es qué le sucede al paciente al suspender el medicamento. Entonces nos preguntamos, ¿el evento desapareció? Y según la respuesta, pues vamos a tener un D-Challenge positivo si el evento evidentemente desaparece después de suspender el medicamento, o un D-Challenge negativo si el evento no desaparece. Y por otro lado, pues está el Re-Challenge, que lo que evaluamos acá es lo que sucede cuando reexponemos al paciente al uso del medicamento. Entonces aquí nos preguntamos, ¿el evento reapareció? El Re-Challenge sería positivo si el evento reaparece al reintroducir ese medicamento en el paciente, y es negativo si el evento pues no reaparece. Si ustedes lo ven, es muy lógico y estos dos, la evaluación de estos dos conceptos nos pueden dar muchas luces acerca de si el fármaco o el medicamento sí es el agente causal o no del evento adverso. Siguiente. Esta evaluación de causalidad y estos criterios para evaluar la causalidad los podemos evaluar a través de algoritmos. Existen muchos algoritmos y uno de ellos es el algoritmo de Naranjo. Consiste básicamente en una serie de preguntas. Cada pregunta por lo general está relacionada a uno de estos criterios de causalidad que acabamos de nombrar, y según se cumplan o no, en el caso que estemos evaluando, vamos a asignar una puntuación. Entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos a verlo a través de un ejemplo rápido. La siguiente, por favor. El ejemplo es este. Un médico reporta que su paciente, masculino de 60 años, sufrió dolor muscular unos días después de iniciar su tratamiento hipolipemiante con atorvastatina. Después de realizar pruebas, se le diagnosticó una miopatía. El médico le suspendió la terapia y el paciente se recuperó de los síntomas, ¿no? Ahí, enlazándolo con lo anterior, tendríamos un D-Challenge positivo. Dice además que el paciente tiene antecedente de cetoacidosis diabética e hipertensión arterial. Además, reporta antecedente también de alcoholismo. Entonces, basado en este ejemplo, aplicamos el algoritmo de Naranjo y vamos viendo cuántos puntos va obteniendo este caso. Entonces, ¿existen notificaciones concluyentes sobre esta reacción? Acá nos preguntan si hay información documentada en la literatura científica sobre esta reacción adversa. En este caso, pues la miopatía causada por el uso de estatinas está bien documentada en la literatura, entonces le ponemos sí, un punto. Se produjo la reacción adversa después de administrar el fármaco sospechoso. Aquí evaluamos pues la temporalidad, ¿no? Sí, pues sumamos los 2 puntos. Según la información que tenemos, es claro que sí, entonces sumamos los 2 puntos. Mejoró la reacción adversa tras suspender la administración del fármaco o tras administrar una antagonista específico. Y también, entonces nos decía que el médico le suspendió la atorvastatina y el paciente se mejoró. Entonces sumamos el punto. Después reapareció la reacción al retomarse el medicamento. No hay información al respecto. Entonces ahí la respuesta sería no sé. Puntos, 0 puntos sumamos. Existen causas alternativas que sean obviamente diferentes al fármaco que podrían haber causado la reacción por sí mismas. Nos reportaban que el paciente tenía antecedentes de cetoacidosis diabética y de alcoholismo. Este antecedente también
pueden ser causas que añadan o que puedan suscitar la miopatía. Entonces decimos que sí, en este caso restamos un punto, entonces lo restamos. Luego sigue, reapareció la reacción adversa tras administrar un paseo, no tenemos esa información, 0. Se detectó el fármaco en la sangre en concentraciones tóxicas, tampoco tenemos esa información, 0. ¿Fue la reacción más severa al aumentar la dosis o menos severa al disminuirla? Entonces, noten aquí que estamos viendo la relación dosis-respuesta, no tenemos esa información, entonces 0. ¿Tuvo el paciente alguna reacción similar causada por el mismo fármaco u otro semejante en cualquier exposición anterior? Tampoco tenemos esa información, 0. Y por último, se confirmó el evento adverso por cualquier tipo de evidencia objetiva. Nos dicen que se le hicieron pruebas diagnósticas y pues eso constituye una evidencia objetiva si sumamos el punto. Al sumar y restar los puntos totales nos da una puntuación de 4. Ahora, ¿qué hacemos con esa puntuación? La siguiente, por favor. Entonces, según la aplicación de este algoritmo, nosotros clasificamos una reacción adversa como dudosa si la puntuación hubiera sido de menos de un punto, es decir, 0. Como posible si la puntuación está entre 1 a 4 puntos. Entonces, aquí se clasifica la reacción adversa de este ejemplo. Como probable de 5 a 8 puntos y como definida, es decir, que prácticamente el nivel de certeza es casi del 100%, pues cuando hay más de 9 puntos tras aplicar este algoritmo. Siguiente, por favor. Y la última parte que les queríamos hablar en esta presentación es sobre la escala de causalidad de la OMS y del Uppsala Monitoring Center. Esta escala, pues básicamente define estas 6 categorías de causalidad según los criterios que cumpla o no ese reporte de evento adverso. Entonces, clasificamos una reacción adversa como definitiva cuando el evento adverso pues tiene una secuencia temporal plausible en relación con la administración del medicamento, es decir, el evento sucedió después de iniciar el tratamiento con el medicamento. El evento no puede ser explicado por una enfermedad, ni por otros fármacos, ni otra condición concomitante. Hay un efecto de retirada positivo, es decir, de-challenge positivo, y un re-challenge positivo. Entonces recordemos, si el paciente se reexpuso al medicamento, pues tuvo que haber presentado nuevamente esa reacción adversa. Y aquí se clasifican usualmente aquellos eventos o reacciones que se conocen muy bien y están muy bien descritos por la literatura médica. Siguiente, por favor. Y así vamos pasando por la categoría de probable, posible, improbable, condicional, y lo que hacemos a medida que bajamos en esta escala es que el nivel de certeza de que el medicamento causa ese evento adverso, pues va a bajar, ¿no? Entonces, el probable, pues también hay una secuencia temporal plausible, pero digamos que no tenemos ya información sobre el re-challenge. Entonces, ya el nivel de certeza no puede ser el mismo que una reacción definitiva. Siguiente, por favor. En la posible, entonces, noten que cada vez tenemos como menos nivel de información. Entonces, en la posible hay una secuencia temporal plausible, pero pues también el evento adverso puede ser explicado por otra enfermedad o por otros fármacos y no hay información sobre re-challenge y ni siquiera sobre de-challenge. La siguiente, por favor. Ya en la improbable, pues hablamos que ese criterio de temporalidad ya no se cumple. Es decir, ya no es muy claro que el evento ocurrió después del inicio de la terapia que es sospechosa de haber causado ese evento adverso. Y además, pues ese evento adverso puede ser explicado por otras enfermedades o fármacos concomitantes que use el paciente. Siguiente. Y ya la condicional y la no evaluable, aquí clasificamos todos aquellos eventos adversos o reportes de eventos adversos para los cuales no hay información suficiente para determinar ni siquiera la temporalidad. Es decir, no tenemos fechas, un dato de una fecha
de cuándo inició el medicamento y cuándo inició el evento adverso, y pues de entrada no podemos evaluar ninguna de los otros criterios de causalidad. Lo mismo sucede con el no evaluable. La diferencia es pues el nivel de información que vayamos a tener. En el no evaluable pues la información es bastante escueta. Siguiente diapositiva, por favor. Y por lo tanto, y esa información que no puede ser ni siquiera verificada ni completada a través de los seguimientos, entonces pues no se puede evaluar de ninguna manera. Y esto sería todo de nuestra parte. Bueno, la última parte, disculpen, aquí les traigo como algunas ventajas o desventajas de los algoritmos de causalidad. ¿Qué nos permiten? Nos permiten que haya una disminución del desacuerdo entre los evaluadores, disminución y no eliminación del desacuerdo, porque puede que yo, por mi parte, aplique este algoritmo de causalidad que acabamos de aplicar y me dio 4, pero alguno de ustedes lo aplicó por su cuenta y le dio otro número, 5, entonces ya no es posible sino probable. Eh, Permite pues clasificar esa relación causal en términos de probabilidad, ¿no? Entonces veíamos improbable, posible, probable, y pues puede aplicarse solo en casos, en reportes de casos individuales. Si tenemos muchos casos, pues esto no nos va a permitir hacer un análisis agregado de ellos. Entonces, no permiten que se mida cuantitativamente esa relación entre el evento y el uso del fármaco. Como lo vimos, hay categorías que son cualitativas más no cuantitativas. ¿Qué tanto en términos numéricos se relaciona? No sabemos. No puede probar irrefutablemente la conexión entre el uso del fármaco y el evento. Siempre habrá un nivel de incertidumbre. Y tampoco puede cuantificar qué tanto contribuye ese fármaco al desarrollo del evento en los casos en los que hay como causas alternativas que puedan explicar ese evento. Y pues repito, no puede nunca eliminar la incertidumbre. Siempre habrá incertidumbre cuando apliquemos estos algoritmos o escalas de causalidad. Muchísimas gracias a los licenciados Ávila y Zapata por excelente exposición. A continuación pasaremos a la exposición de de parte del Centro Nacional de Vigilancia con los procedimientos e instrumentos para la notificación espontánea, regulación y aclaraciones a cargo de la licenciada Palomo. Un segundito, licenciada, para ponerle la presentación. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, doctora Páez. Un segundito. Listo. ¿Me informan si la están viendo, por favor? Ahora sí. Sí, se ve bien. Bueno, Adelante. para nosotros es importante hacer un recordatorio de algunas obligaciones y responsabilidades que se establecen directamente en la norma de farmacovigilancia en lo que respecta a la notificación de los eventos adversos o las sospechas de los eventos adversos. Vamos a hacer algunos recordatorios importantes y algunas aclaraciones. Lo primero quizás, porque han estado haciendo las consultas allí en el chat y no está dentro de la presentación, pero sí es importante hacer el recordatorio, es que para el caso de los titulares de registro sanitario, sí se exige en la regulación 3 cosas relevantes, que es contar con una base de datos donde se recopile toda la información de los eventos o las sospechas de los eventos adversos que puedan capturar, hacer un análisis de esa base de datos para identificación de señales y también hacer un análisis de causalidad de esos casos. Para la situación de las droguerías, lo único que se exige es que informe a los titulares de registro sanitario cualquier sospecha de la cual tengan conocimiento. Y dentro de esta información que estén notificando a los titulares, deben de contar con una base de datos propia de la droguería donde vayan haciendo la captura de esa información.
Y para el caso de farmacias, voy a tomar también este recordatorio porque hay participantes referentes de farmacias. Lo único que exige la regulación es que deben informar cualquier evento adverso o sospecha de reacción adversa al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ya después de esa aclaración, pues ya puedo entrar directamente en el capítulo 5, que habla de los procedimientos e instrumentos de la notificación espontánea. Y en el artículo 24 claramente dice que todas las unidades efectoras deben realizarse cumpliendo lo siguiente, ¿verdad? Por favor, la siguiente. Bien, lo primero es que la notificación debe ser en idioma castellano. La notificación debe contar con los 4 campos mínimos que ya la doctora Ávila había mencionado, pero que también nosotros los hemos colocado en la regulación, que es que debe contar con nombre o iniciales del paciente, el nombre del producto farmacéutico o el producto natural o suplemento o vacuna que se está reportando, la reacción adversa o el evento adverso presentado y la información de contacto del notificador. Únicamente para el caso de aquellos eventos que sean muerte, pero que no cuenten con una información mínima, o sea, no cuenten con estos 4 campos mínimos que exige la regulación, en el plazo que se establecen en la misma normativa, pueden tener la opción de enviar el formulario amarillo o el formulario celeste según aplique, en el tiempo que la normativa establece al correo de nosotros e incluirlo también dentro del informe de notificación 0 semestral, todos aquellos casos que no pudieron ser validados o que no se recibieron con los 4 campos mínimos a pesar de que se pudo haber hecho un seguimiento y que al final no se notificaron y no fueron válidos de acuerdo a la regulación por esta situación, solo para los casos de muerte. La siguiente, por favor. Luego habla la regulación en el artículo 24 siempre, que qué es lo que se debe notificar. Bueno, se deben notificar casos individuales, series de casos de sospechas de reacciones adversas conocidas o inesperadas, reacciones adversas, ESAVIS, errores programáticos o cualquier otro problema relacionado, como por ejemplo intoxicaciones, exposiciones, fallos terapéuticos, errores de medicación, uso fuera de indicación. Cuando hablamos de las exposiciones, pues sea en embarazo o lactancia, los usos fuera de indicación que no estén autorizados, los problemas de calidad que pudieron haber ocasionado un problema de seguridad, toda la situación de errores de medicación, ¿verdad? Desde la prescripción hasta la administración, los falsificados y fraudulentos, y también la normativa hace otra solicitud de notificación que no es a través de notificación espontánea, pero que también es importante para nosotros conocer, que es todas las alertas y medidas sanitarias que se hayan presentado en otros países de los productos que tienen comercializados en El Salvador. La siguiente, por favor. Luego, en la parte de los procedimientos o instrumentos de notificación también explica la norma que todo caso reportado debe enviarse a través del sistema de notificación espontánea oficial que tiene el Centro Nacional, que es el que muchos de ustedes ya conocen, que es notificacentroamerica.net. Y que junto con ese reporte se debe anexar el formulario en papel o alguna información recibida de la fuente inicial que la institución o la compañía o el establecimiento tenga. Aquí le pongo algunos ejemplos. Se puede anexar la hoja amarilla que se ha llenado, en el caso, por ejemplo, de la farmacia, que lo puede hacer a través del llenado de la hoja amarilla o celeste. Para el caso de las compañías farmacéuticas, el informe SIOMS. Y para aquellos casos en que sean eventos serios y que sí se requiera un seguimiento, pueden anexar una breve información en el informe de seguimiento de Notipacedra y en anexo el formulario propio que tenemos en el Centro Nacional de los seguimientos cuando es un evento serio o cuando es un ESAVI grave, ¿verdad?
y también algunas otras fotografías o cualquier otra información adicional que puedan tener del caso. La siguiente, por favor. Luego, también dice que se deben presentar a través de los formularios oficiales, ¿verdad? Los 3 formularios oficiales que el Centro Nacional tiene son la hoja María, que es la hoja para reacciones adversas a medicamentos, el formulario celeste, que es el formulario para eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, y el formulario electrónico, que es notificacentroamerica.net, y es de acuerdo a los tiempos. Podrá, dice también la regulación, enviar en formulario en papel cualquier otra situación especial. Por ejemplo, si usted trata de ingresar la notificación por el formato digital, que es el oficial y el principal para notificar, pero tiene algún fallo en el sistema, entonces no se puede realizar la notificación de manera digital. Entonces, hay un comentario adicional que pueden enviar la captura de pantalla de ese fallo que tuvieron al correo de farmacovigilancia, donde podamos evidenciar, ¿verdad?, que no pudieron hacer el ingreso de la información y anexarlo toda la notificación en el formulario amarillo o celeste según aplique, completamente lleno, ¿verdad? Luego, los tiempos específicos para la notificación que establece la normativa es para los eventos no serios o no graves, 30 días calendario contados a partir de la fecha en que se identificó el evento. Para los eventos serios o graves, 15 días calendario. Y para los eventos de muerte, 72 horas. La siguiente. Para el caso de seguimientos, solamente queremos aclarar algunas cosas. Lo primero es que hay un plazo máximo para poder enviar esos seguimientos, pero no significa que si los seguimientos los tienen antes, pues no los van a enviar, ¿verdad? Solamente la normativa establece un tiempo como tope. Otra aclaración es que la información complementaria del evento adverso presentado inicialmente es importante para nosotros, ¿verdad? Toda información complementaria del evento. Y eso es como un seguimiento. Y lo otro también es que si hay información nueva de ese evento que ocurrió en ese paciente, pero obviamente el paciente no ha descontinuado el tratamiento o no ha descontinuado el uso de ese medicamento, también se toma en cuenta como un seguimiento. Y hay otros seguimientos que el Centro Nacional puede requerir, que son seguimientos de casos que no necesariamente son serios, pero que son de especial interés para el Centro Nacional, que son algunas exposiciones que estamos dando, algún monitoreo, algunos medicamentos incluso de reciente comercialización en el país que requiramos algún tipo de seguimiento del evento presentado porque se desconoce todo lo que está ocurriendo con el medicamento, y también los usos fuera de indicación, principalmente en las poblaciones especiales. La siguiente. Los tiempos para la entrega de los seguimientos, dice la normativa que para los serios, fallas o errores es no mayor a 25 días calendario. Para los no serios, de los cuales el centro requiere un seguimiento, como los casos que ya les mencioné, es un plazo no mayor a 30 días calendario, ¿verdad? Hasta ahí creo que ahí termina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Palomo, por la intervención. Abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Sé que han estado contestando las preguntas en el chat, pero sí hay unas que son para usted, licenciada. Me permito, si no he recibido ninguna notificación proveniente de farmacovigilancia pasiva, puedo solicitarle a la autoridad que me comparta si es que ellos han recibido alguna notificación y si es así, ¿cuánto tiempo tarda en responderme el centro? Nosotros no tenemos dentro de nuestros procedimientos el envío de la información de casos recibidos de una compañía en particular o de alguna situación en particular, ¿verdad? Esa parte no se maneja dentro de la regulación de El Salvador. La idea es que ustedes puedan hacer más bien la búsqueda de los eventos y compartirnosla a nosotros para que nosotros capturemos y hagamos el análisis de los casos.
Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, un segundito, de Ana Lucía Flores. ¿Cuál es el medio de comunicación para las alertas y medidas sanitarias que se hayan presentado en otros países? A través de oficio, vía correo electrónico. Perfecto. Aquí señalan otra pregunta, ¿la base de datos que debemos tener se puede llevar en Excel? Sí, por supuesto. Lo importante es que tengan un registro de todos los eventos que se han capturado y que tenga una codificación única. Perfecto. Luego, señala, el informe de notificación 0 semestral aplica a los 6 meses de apertura de una farmacia o a partir de la vigencia de la normativa. Los 6 meses es a partir de la vigencia de la normativa, pero se les ha dado la salvedad de que aquellos establecimientos que recién acaban de aperturar, pues presenten el informe de notificación 0 hasta el primer semestre de este año. Perfecto. ¿Qué pasa si un mes no hay que reportar? ¿Qué se envía? El informe de notificación 0 es semestral. Ustedes tienen que seguir realizando actividades de farmacovigilancia durante el semestre. Después de ese semestre, entonces sí aplica ya el informe de notificación 0, o por el contrario, ¿verdad? Esperamos que tal vez en ese semestre sí ya puedan haber capturado información y enviarla. Por último, tenemos la pregunta que si la droguería vende materias primas y no medicamentos, ¿qué debemos reportar? No, me siguen insistiendo en esa consulta. Les digo, las materias primas no son parte de farmacovigilancia porque es producto terminado post comercialización. Perfecto. Luego, tenemos tenemos 3 manitas levantadas. Si quiere, vamos viendo las 3 consultas. Licenciada Paloma. Perfecto. Primero, Sonia, ¿serías tan amable de abrir el micrófono para Rosa María Maya, por favor? Con gusto. Rosa María, ¿está por ahí? Buenas noches, Rosa María. ¿Me escuchas? Se ha enviado una invitación a Rosa María para promover la panelista. Debe aceptarlo para que tenga ya esa característica de poder abrir micrófono y cámara. Rosa María, ¿le llegó la invitación? Si quiere, entonces continuamos con Lucy Zúñiga, que también tenemos, y a Sara Leticia Sánchez. Si les puedes enviar la invitación, por favor, Sonia, para que la acepten y puedan realizar las consultas en vivo. Con gusto. Se ha enviado la invitación a las 3 personas. Tenemos una más. Ah, bueno, ya lo quitó. Teníamos una más, pero sí, entonces las 3 personas, sí. Me les dio pánico escénico. Tenemos a Gabriela Landaverde también. Ok, Sonia, ¿puedes Listo, se envió invitación. Ok, ya están las invitaciones enviadas. Por favor, a las 4 personas que tenían las manitas levantadas, que por favor acepten las invitaciones para poder contestarles sus preguntas, ya que tienen las manos levantadas. Ya tenemos a bordo a Lucy Zúñiga y Gabriela Landaverde. Lucy, adelante con tu pregunta. A mí no me ha quedado muy claro si no, digamos, si estoy en una farmacia, pero no tengo notificaciones o algo, siempre tengo que enviar a los 6 meses el informe de notificación 0. De acuerdo al artículo de farmacias, no es exigencia para todas las farmacias privadas el envío del informe de notificación 0. Sin embargo, si usted quiere hacer ese tipo de informes semestrales para poder darnos a conocer las actividades de farmacovigilancia que está realizando, lo puede hacer, siempre y cuando no tenga eventos, porque si ya nos ha hecho el reporte de eventos adversos durante ese semestre, ya no es necesario. Oh, ok. Y digamos que estaba conversando con otra compañera que tiene algún botiquín. Y en este caso, igual, si tiene 0 eventos, también tiene que enviar
semestralmente ese informe? Tampoco para los botiquines es obligatorio esa presentación de ese informe. Sin embargo, aplica lo mismo que para farmacias. Si quieren dar a conocer al Centro Nacional las actividades de farmacovigilancia que están realizando y toda la información del semestre, igual la recibimos. Ok, gracias. Muchas gracias. Vamos, Sonia, ¿quién quedaba también en la línea? Yo, Bueno, Gabriela. adelante. Gabriela, Eh, adelante. Buenas noches. Entiendo que entonces eso de la farmacovigilancia es para los productos terminados, porque yo fui la que hizo la consulta de las materias primas, porque en mi caso yo soy regente de una droguería que se dedica únicamente a la venta de materias primas. Entonces nosotros nos hemos inscrito en esto porque pensamos que era obligación de todas las droguerías. No sé cómo se puede hacer alguna excepción o qué podemos hacer nosotros en este caso. Tal vez lo que sucede con la droguería de ustedes es un caso muy peculiar que tal vez lo pudiéramos discutir propiamente. Es que tal vez la autorización que tiene el establecimiento es para poder hacer una distribución y comercialización de cualquier producto farmacéutico. Si ese fuera el caso, por eso es que se les hizo el requerimiento de la inscripción de los referentes, para que si en algún momento la droguería hace ese manejo, entonces es necesario que activen la farmacovigilancia. Pero si la autorización que tienen y el trabajo que llevan a cabo como establecimientos únicamente es enfoque de materias primas, no es requerido. La autorización que nosotros tenemos en nuestro caso particular engloba los dos, o sea, en general la autorización es para productos farmacéuticos, ¿verdad? Entonces, podríamos presentar un informe cada 6 meses cero. Entonces, por esa razón es que se les hizo el requerimiento, ¿verdad? Pero, sin embargo, si ustedes siguen manejando únicamente la comercialización y distribución de materias primas, lo único que tienen que enviar en el informe es diciendo que ustedes siguen manejando y distribuyendo únicamente materias primas y por eso no están recibiendo eventos adversos ni reportes de productos farmacéuticos. Bueno, esa era mi consulta y muchas gracias. Ya sabe la orden. Vamos a ver si tenemos en línea a Rosa María Maya, que tenía una consultita, tenía la mano levantada. ¿No la tenemos? Aún no la tenemos. A Rosa María no. le debe llegar un mensaje que debe aceptar para que pueda ser promovida al área de panelistas. Tenemos una nueva mano levantada de Lucy Zúñiga, pero Esa es la de ella, Lucy otra vez. sí, no sé si es una nueva manita. Tal vez si nos puede poner por el chat, por favor, solo para validar si es una nueva pregunta. Lucy, por favor. Y Sara Leticia Sánchez. Si ya no la tenemos con mano levantada. Bueno. Entonces, sigo con las preguntitas que nos acaban de entrar. Señalan que si en el caso de una droguería, los reportes caso cero se entregan bajo algún formato. Sí, el formato se encuentra en la página web y ahí dice informe de notificación cero. Es una versión editable para que solo hagan el llenado de la información. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada Palomo. Otra preguntita que tenemos, ¿qué pasaría si una droguería no asigna a un encargado de farmacovigilancia? Bueno, dentro de la regulación se establece que para el seguimiento de los casos y toda la situación de eventos serios en materia de seguridad que podamos tener en el país y hay la intervención de algún establecimiento en particular, nosotros vamos a hacer el seguimiento a ese establecimiento en particular. Si este establecimiento como droguería no cuenta con un referente nombrado, entonces se aplicarán pues todas la situación de la regulación en cuanto a eso, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo ahorita es una actividad preventiva previo a cualquier circunstancia que se pueda dar para que siempre tengamos un representante de ese establecimiento. Señalan acá, creo que esta ya la habíamos contestado, es un poco relacionado, pero la leo. Presentará alertas sanitarias el CNFV para tener un rastreo o seguimiento en otras farmacias teniendo un indicio.
A ver, no entiendo mucho la pregunta. Si me la puede volver a leer. ¿Presentará alertas sanitarias el Centro Nacional de Farmacovigilancia para tener un rastreo o seguimiento en otras farmacias, teniendo un indicio? Nosotros podemos hacer publicaciones de alertas, me imagino que por ahí está la pregunta, ¿verdad? Y dentro de esa información podemos hacer algunos recomendables a las unidades efectoras o algunas solicitudes puntuales. Si tenemos algunas solicitudes de minimización de riesgo bien concretas para algunos establecimientos en particular, las vamos a hacer llegar por oficio. Pero si fuera algo que aplique para todo el nivel nacional, lo podemos hacer a través de una alerta. Perfecto. ¿Qué sanción amerita un establecimiento que no notifica el informe 0? Por el momento, todas las sanciones que tengan que ver con las que están establecidas en los documentos de respaldo de la normativa, que son el Código de Salud y todas las leyes, incluyendo la Ley de Medicamentos. Gracias. Aquí señala un asistente anónimo para dar seguimiento de farmacovigilancia de una vacuna de inmunoglobulina que se trabaja únicamente por licitación pública a través del Ministerio de Salud. ¿Cómo puedo tener acceso a los casos de reacciones adversas? Ahí lo único es prácticamente hacer algún tipo de vigilancia o algún tipo de programa de vigilancia para esos pacientes en particular. La compañía puede establecer una vigilancia dirigida, ¿verdad? Para este tipo de pacientes. Gracias. ¿Se va a estar dando publicidad para que los pacientes reporten cualquier efecto secundario en cualquier establecimiento de salud? Dentro de los establecimientos de salud pública tenemos un referente de farmacovigilancia nombrado, que es el que hace toda la búsqueda de cualquier evento o incluso el reporte de cualquier evento que presenten los pacientes. Aquí hay una pregunta que va muy relacionada con la que nos hacía anteriormente. Señalan que si la droguería es distribuidor de productos de otras droguerías, ¿cómo voy a reportar? No sé qué figura es esa específicamente, pero creo que se refiere a que es una droguería que dentro de ella tiene otras distribuidoras. Para eso existen los referentes de farmacovigilancia de cada uno de los titulares de esos medicamentos específicos que tienen en esa droguería. Entonces, la parte de la notificación de los eventos es a través de esos referentes de farmacovigilancia, no a través de la droguería de droguerías, si le podemos llamar así, ¿verdad? Ella no tiene ninguna acción directa dentro de todo lo que tiene que ver con la regulación de farmacovigilancia. Nos consulta Rodrigo. ¿Quién hace la notificación de reporte 0? ¿El referente titular de la droguería o el titular del registro? Además, ¿qué pasa si el referente titular es la misma persona encargada de realizar los registros de nuevos medicamentos? Por lo tanto, también es el titular. Siempre el informe lo manda el titular de registro sanitario. Perfecto. Luego señalan acá, un segundito, en caso de que no haya recibido notificaciones en más de un año de comercialización del producto, ¿recomendaría implementar un programa de estudio de farmacovigilancia activa? Ese es uno de los objetivos principales del informe de notificación 0. Si después de un periodo de un año yo sigo teniendo notificación 0, significa que las actividades de farmacovigilancia que estoy realizando no son suficientes. Yo tendré que buscar otras alternativas o otras estrategias para poder hacer la búsqueda de información de seguridad de los productos. Perfecto, muchas gracias. Consulta Edwin, si una droguería no está en funcionamiento, solo se ha aperturado, ¿es obligatorio que tenga el referente titular y el suplente? Si solo es una distribuidora de materia prima y no distribuye principios activos farmacéuticos, siempre tiene que tener referente y suplente. Esta sí va muy relacionada con la que señalábamos anteriormente de Gabriela, creo que era, ¿verdad? Sí, correcto. Para nosotros el nombramiento de los referentes debe de ser
cuando ya tienen la autorización de funcionamiento por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos y ya están haciendo las acciones propias del establecimiento. Eso es lo primero, ¿verdad? Para la primera pregunta. Y para la segunda, que si la distribución solo es de materias primas, pero el permiso que tienen es para cualquier producto farmacéutico, deberán hacer el nombramiento, pero van a empezar a realizar las actividades solo cuando ya empiecen la distribución y comercialización de los productos farmacéuticos post comercialización. Aquí señalan, buenas noches, en caso de una farmacia, la DNM puede exigir hacer informes de notificación de farmacovigilancia. No, la parte de farmacovigilancia, de acuerdo a la ley de medicamentos y de acuerdo a la norma de farmacovigilancia, es competencia del Ministerio de Salud a través del Centro Nacional. Lo único que se establece en la normativa son ciertas actividades y responsabilidades que se han derivado a la Dirección Nacional en materia de farmacovigilancia, que las pueden consultar en la norma. Aquí señala una pregunta que ya la hemos contestado varias veces. Si el titular es extranjero, ¿quién debe presentar la notificación de RAN, la distribuidora o el titular? Es la misma, ¿verdad? Siempre es el titular. Sí, exactamente. Siempre es el titular, pero volvemos a insistir para que recuerden que siempre las notificaciones las tiene que hacer el titular. Aquí señalan, buenas noches. Una consulta. Me surge la duda de si un paciente reporta en la farmacia que soy regente alguna reacción adversa de un medicamento que no adquirió ahí y no sabe más que el nombre genérico, ¿se hace el reporte sin la información completa? Lo importante es capturar la información mínima, que son los 4 parámetros que explicábamos hoy en toda la capacitación, ¿verdad? Y no importa que el medicamento no lo haya adquirido en esa farmacia. O sea, la importancia es poder hacer la captura de la información y enviarla al Centro Nacional. Aquí señalan una pregunta de la parte de auditorías que eso lo veremos más adelante, ¿verdad, licenciada Palomo? Sí, esa no es de este módulo. Sí, entonces la dejamos. Quieren ver la frecuencia, pero esa la tendremos presente para el módulo, para el último módulo, ¿verdad? La última sesión que es de inspecciones y de auditorías. Entonces, por favor, tener esta pregunta para ese módulo. Si las droguerías que me proveen, espérese, si las droguerías que me proveen a la droguería que represento no me notifican nada de sus productos, ¿cómo debo proceder? ¿Sería el reporte cero, licenciado? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Es que dice, si las droguerías que me proveen a la droguería que represento no me notifican nada de sus productos, ¿cómo debo proceder? Sería el laboratorio, ¿verdad? O el fabricante o el titular. La parte, sí tiene que quedar bien claro que las droguerías, toda información de la cual tengan conocimiento, siempre debe ser reportada al titular de registro. Ellos son los responsables de toda esa información. Sí. Dice, en un laboratorio farmacéutico que se tiene un responsable de registro y un referente, ya habíamos dicho que el que lleva la ¿quién lleva la farmacovigilancia? Ya se sabe la respuesta, doctora. Sí, es el referente, ¿verdad? Tiene que ser el referente titular. Sí, sí. Perfecto. Es para insistirles, ¿verdad? Ya yo me hice experta en farmacovigilancia. Cuando existe una sospecha de RAN y lo notifica una farmacia o un médico particular, pero este a su vez reporta al laboratorio de droguería que distribuye, ¿deben estos últimos reportar también por medio de la notificación en línea? La obligación de la farmacia es reportar al Centro Nacional. Es muy diferente a la figura de la droguería, ¿verdad? Aclarando con eso. Si de igual quieren reportar también al titular, no hay ningún inconveniente y ahí es donde cobra relevancia la parte del nombre del paciente o las iniciales del paciente para evitar que el evento que se está reportando lo tengamos duplicado. Perfecto. Esta pregunta ya la han hecho varias veces en las sesiones anteriores, pero voy por la insistencia para que les quede clarito.
Si una institución está conformada por un laboratorio y una droguería, puede ser el mismo referente y su respectivo suplente o se deben nombrar de manera independiente. Eso va a depender del tipo de establecimiento, porque si yo estoy hablando de un establecimiento nacional, que generalmente tienen esa figura, ¿verdad? Que el laboratorio farmacéutico y la droguería están dentro del mismo edificio y esa droguería única y exclusivamente hace la distribución de los productos directamente del laboratorio, pues no hay ningún inconveniente en que el referente titular y suplente sea el mismo para la droguería que para el laboratorio, porque manejan todo el proceso de trazabilidad de todos los medicamentos que tienen en el mercado comercializados. Si ese es el caso, ¿verdad? Pero si el caso es un poco diferente, ahí tendríamos que hacer el análisis individual, ¿verdad? Si se trata, por ejemplo, de otra figura distinta a la que acabo de mencionar. Aquí señalan otra pregunta. Si yo como regente de una farmacia privada soy el referente titular, ¿quién sería mi suplente? Dentro de el artículo de farmacias no establece un referente suplente, solamente un referente de farmacovigilancia. Sí. Después, bueno, aquí viene otra pregunta de auditorías de farmacovigilancia. Ese módulo, como les decía, lo vemos más adelante. Guarden la pregunta de si necesitan algún certificado de buenas prácticas de farmacovigilancia para autorización para ese momento, por favor. Nos señalan aquí, buenas noches, licenciada Palomo, es necesario comunicar las señales detectadas a nivel internacional relacionadas a las moléculas de la compañía que represento. ¿Existen tiempos de sometimiento para informar estas señales y en qué formato se puede reportar? Esa es prácticamente una información de seguridad nueva que se ha identificado con el producto, ¿verdad? Ya se tiene una forma general de ese apartado a través de un informe periódico de seguridad y también puede mandar información a través de un oficio, ¿verdad? Haciéndonos ver la información nueva. Pero lo más relevante es que sea a través del informe periódico. Muchas gracias. Luego, ¿quién es el titular del registro en el caso de droguerías? El titular de registro en caso de las droguerías. A ver, creo que no sé si se está entendiendo bien esa parte. Las droguerías manejan ciertos productos específicos que distribuyen de ciertos laboratorios farmacéuticos, ya más que todo internacionales, que no tienen una figura específica en el país, sino que lo que manejan nada más es una distribución a través de esta droguería. Lo que tiene que hacer el referente de farmacovigilancia de la droguería es identificar o tener el conocimiento de quiénes son los referentes de farmacovigilancia de esos productos que distribuyen en el país. Ya sea si tienen 3, 4, 5 o 6 casas farmacéuticas dentro de la droguería, lo que tienen que conocer es quiénes son los referentes de farmacovigilancia de esas casas farmacéuticas para hacerles la notificación de los eventos. No sé si por ahí va la pregunta, pero esas. Luego, nos preguntan que para lo que son dispositivos médicos, ¿cómo se hace la tecnovigilancia? ¿Sería en este caso? No es competencia de nosotros dar respuesta sobre ello. Ok. Bueno, las preguntas están igual, vuelven a las farmacias y demás. Vamos a tomar notas de las otras preguntas que se tienen y sería responderlas por vía mail. Ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Sí, muy importante, las personas que necesiten los videos en el chat, están las direcciones donde pueden localizar los enlaces para las conferencias. Estaremos pasando también a la licenciada los tres enlaces de las primeras 3 sesiones y o si no escriben al correo de que tenemos de comunicaciones@fedefarma.org para que puedan recibir
si no han recibido el link del enlace para los videos de las grabaciones, para que los tengan, por favor. Muchas gracias y buenas noches a todos.